Bienvenidos a la bendita palabra de Dios y a prestarle atención. Tenemos aquí una palabra que se llama la inmadurez espiritual es de niñadas, niñez o de niño. Todavía hay gente que tienen años en las iglesias y todavía actúan como niños, con pataletas. Nada me gusta, me voy, la palabra no me gustó la alabanza, como si la alabanza fuera para ti es la palabra. No hacen lo que yo quiero. Esas son buscar las cosas secundarias o terciarias y no buscan la primaria, que es la ortodoxia verdadera que debemos tener. Entonces, vamos a la primera, inmadurez. Primera de Corintios 3, mire que no es al mundo, es a la iglesia, 3 del 1 al 9. Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermano, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y es según lo que a cada uno os concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué palabras? Son temas cortos, pero que traen mucha enseñanza, para que usted tenga tiempo de escucharlo, porque de pronto dice 1 hora, no, pero si ve que es media o 20 minutos, se anima a escucharlo. Por eso es que estamos grabando muchas veces temas cortos. Entonces mire que, y el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. ¿Quién es Pablo? Ahora tienen es que mi apóstol, mi pastor, no. Colaboradores, no se deje usted endiosar, porque también se va a hacer daño. El pastor, hay que honrar, pero no se deje endiosar, ni usted ponga un Dios diferente a Jesucristo, con doctrinas de hombre. El único que es, yo soy de tal doctrina, yo soy de eso es niñez. Usted no es de nadie, usted es de Cristo. Asiste a una doctrina, pero el día que la doctrina se salga de la verdad, arranque a correr. Déjese de ser un niño o una niña. Yo nací aquí, aquí me muero. Ay, haga lo que quiera, porque usted se volvió, fue seguidor de hombre y no de Dios, de Cristo que está en todas partes, pero no en todas las personas. Él es el omnisciente, omnipresente, Dios todopoderoso. ¿Qué niñez? Eso se llama inmadurez espiritual. En la iglesia de Corintios, donde estaban todos los dones, y había celo, contienda. Ustedes saben, todavía hay cristianos que viven bajo la carne y tienen años de estar en las iglesias. Y cuando usted les toca la carne, se disgustan, hablan de usted y se van. Y yo digo a veces, se le fueron a Cristo, que no se le vayan a usted. Pero usted que se vayan por decir la verdad, no por estar cagüeteando la mentira o por estar satisfaciendo obras carnales. Eso se llama incapacidad de recibir la palabra, ese es el primer punto. Inmadurez espiritual, entre paréntesis, niñez. Segundo, esclavitud carnal.
Gálatas 4, del 1 al 7. Dice la bendita palabra de Dios: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, eso se llama inmadurez, que usted se crea todavía un niño con 5, 4, 20 años en el Evangelio, conociendo la verdad. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Todavía hay cristianos que preguntan que si pueden hacer esto, y era lo que hacías en tu vida cuando estabas en la carne. Por eso el primer punto, Pablo dice: ustedes son carnales. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, bajo la carne, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y no de testigos nada más. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Inmadurez, apropiándose de doctrina, de hombre. Yo soy de fulano, yo soy aquí, nadie me cambia, respete mi religión. Esos son los dicharachos. Y todavía viven en la carne y en la vida mundana. No han cambiado ni escuchando la palabra, ni recibiendo a Cristo. Y eso, tercer punto, se llama inestabilidad de la fe. No son estables. Cualquier viento de doctrina los mueve. Vamos a Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, óigalo bien, a los santos, no dice a los del mundo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que vayas a sacar los que están en el mundo. Pero si ellos te ven lo mismo, en la niñez que carga, todavía carnal, mundano, del mundo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El astuto se llama el diablo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y no el hombre, no es el apóstol, no es tal, no es el Papa, no, es Cristo. En cualquier denominación debe ser la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces no es ningún hombre cabeza, llámese como se llame. No es el apóstol, no es el pastor, no es el papa, no es el sacerdote. Es Cristo la cabeza. Y usted ya no debe de andar en la carne, o sea, en la mente carnal, porque se vuelve un esclavo del pecado. Eso se llama inmadurez espiritual. Eso se llama niñez. ¿Y sabe por qué se da estos 3 casos anteriores? Por ser tardos para oír. Hebreos 5, 11 al 13. ¿Sabe por qué se dan esta inmadurez o estos 3 casos que le dije de la incapacidad,
la esclavitud y inestabilidad de la fe, por ser tardos para oír. Hebreos 5, 11 al 13. Advertencia contra la apostasía. Por eso es que caen ahí. Cualquier viento de doctrina los mueve, porque son inmaduros, incapaces, esclavos, todavía andan apegados al mundo, y cualquier viento de doctrina los mueve. Y ahora sí conseguí la verdad. Dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Sí ven? Es niño. ¿Y eso sabe por qué le pasa? Porque usted todavía vive en la carne, en la esclavitud del pecado, yéndose al mundo, a las cosas mundanas, y por no ser estable en la fe de Cristo. ¿Sabe qué? Porque no oyó y guardó. Mira lo que nos dice Santiago 1:19 al 25. Hacedores de la palabra. Por tanto, mis amados hermanos, mire que nos está hablando a la iglesia. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Hablan demasiado y oyen poco, o no oyen nada. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, son maliciosos carnales. Debe ser milicioso, milicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No engañas a otros, te engañas tú. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué buena palabra. Vimos primero la inmadurez espiritual. El niño o la niña con 5, 20, 2, 4 años está en el evangelio. ¿Por qué? Por la incapacidad de recibir, oídos tapados, esclavitud carnal, inestable en la verdadera fe. ¿Sabe qué? Por tardo de oído. Oír, hablar más y oír menos. Ahora sí vamos, la madurez espiritual. Ya usted avanzó, escuchó este mensaje y dice, verdaderamente la palabra me habló hoy. Voy a ponerla en práctica. Voy a oír más y hablar menos. Cuando usted está hablando, no oye. Habla, no deja que el otro hable. Cuando usted se calla, presta atención a lo que están hablando. Hay gente que viene a las iglesias a hablar, a conversar, el otro viene a dormirse. Y si no oye, ¿qué va a avanzar? Si no escucha la palabra. Venga despierto. Despiértate, iglesia, tú que duermes y Cristo te alumbrará. Despiértate de entre los muertos. Efesios 5:14 nos dice la palabra. Que despertemos, que estemos conscientes de que a la iglesia o cuando lees la Biblia en casa donde estés, ¿qué debes de hacer, iglesia? Léela, pero para prestarle atención. ¿Ya? Entonces por eso ahí nos dice en Efesios 5:14, despiértate de entre los muertos tú que duermes y Cristo te alumbrará. Vamos a ver ahora sí, madurez. Escuchate, estás prestando atención, vas a avanzar. Mire lo que nos dice 1 Corintios
13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Todavía hay cristianos que no quieren dejar la niñez por la incapacidad de recibir. Todavía viven que el uno es de otro, el otro. Mire, Pablo, un servidor, y usted es un servidor, usted no es dueño de nada. Y los endiosan y se dejan endiosar. Deje de estar ya con la esclavitud carnal, con la mente carnal igual que los demás gentiles. Si usted era, pero ya no es. Ya no es la fe en la herradura, ya no es la fe en la fe, es la fe en Jesucristo. Para que usted no se deje mover de cualquier viento de doctrina. Deje la niñez, porque usted es cristiano, cristiana, en el modo de pensar. Mire lo que nos dice la palabra, aquí mismo en 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños, mire, en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia. Cuando estaba en la carne, niño es malicioso, pero ya como eres maduro, ahora no eres sino milicioso, porque nuestras armas son la milicia y no la malicia ya. Ya cambió su modo de pensar, ya no anda con estas novatadas, diciendo que es de Pablo, de Apolo, que usted nació ahí se muere, que usted es del apóstol, que la cabeza es el apóstol y la cobertura es la doctrina tal, siendo que la cobertura es el Espíritu Santo que te llamó. Hermanos, no seáis, que no sean niños. ¿En qué? En el modo de pensar. Si no sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Madurez espiritual se llama. ¿Por qué? Porque mire lo que nos dice 2 Corintios 10, 3-5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, no malicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Sabe por qué? Porque si no, usted sigue siendo un niño o una niña con 20 años en el Evangelio y todavía anda buscando la verdad. Y la verdad la está escuchando aquí, en la Biblia. Que deje ya la niñez. Deje de estar haciendo pataleta por una chupeta, igual que el niño. Buscando metodología y pedagogías y argumentos de hombre y no el poder de Dios. Efesios 1:18 es lo que debemos de pedirle a diario más bien, y todo hombre y mujer, que nos alumbre el entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué? Porque es nuestro modo de pensar. Y necesitamos el entendimiento. Porque sabe que hay gente que lo tienen embotado, o más bien entenebrecido, porque el pueblo de Israel está embotado hasta el día de hoy. Pero hay unos que lo tienen entenebrecido a causa de quién. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios, ese Dios con D minúscula, de este siglo que llama el diablo, cegó el entendimiento. Por eso hay que pedirle que nos alumbre los ojos del entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese sí está escrito con D mayúscula, nombre propio, Dios, el verdadero. Entonces, iglesia, madurez espiritual, deje la niñez ya. Ya está bueno hasta el día de hoy.
que deje de estar con esa incapacidad de recibir la palabra, de vivir todavía en la esclavitud carnal, estando metido en la iglesia, y sea estable en la fe. No se deje mover de cualquier viento de doctrina. Y destapone los oídos, pídaselo a Dios. Quítame todo tapón y toda venda y todo pensamiento entenebrecido para captar bien el mensaje. Y ya dejé la niñez, ahora soy adulto espiritual. Mi modo de pensar es diferente. Y ahora sí recibo el alimento sólido. Hebreo 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe por qué? Porque Satanás ataca los sentidos. Y se lo voy a probar. ¿Qué pasó allá en el paraíso? Mire lo que nos dice 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muchos por la inmadurez son extraviados a vientos de doctrina, a la nueva revelación, a la prosperidad, al materialismo, por la incapacidad que tienen de recibir palabra. Y todavía dicen, como decía la iglesia de Corintios, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y Pablo le dijo, ¿qué soy? Ustedes son de Dios, de Cristo. Yo lo que soy es un servidor. Y ustedes también. No endiose a nadie, ni se dejen endiosar. Entonces mire lo que hizo Satanás en los sentidos. Y hoy está haciendo lo mismo. Te pone a mirar lo que no es, a oír lo que no debes de estar oyendo. Y por eso cae en la trampa. Entonces dice, hablar y recibir sabiduría. Esto lo escucha y lo entiende rapidito el que ya maduró. Y para el que no está maduro, aprende hoy. Y sale de la inmadurez. Primera de Corintios 2, 6 al 8. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Cada día, escuchar. Más al 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, proclamando a Cristo crucificado, esta sí es la verdadera sabiduría que debes de tener. Y debes de tener esta madurez. La revelación por el Espíritu de Dios es el que nos lleva a esto. Y así lo leímos. Desde 1 de Corintios 2 del 1 al 8. Y al final, todo esto lo debemos de recibir a través de la palabra bien predicada. Porque si no, usted se engaña. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Vamos a 1 de Pedro 2, del 1 al 3. Mire que nos dice, desechando pues toda malicia,
porque ya usted no es un niño. Antes pensaba así, con malicia como niño. Ahora piensa con milicia porque maduró y ya es un maduro espiritual. Tiene madurez espiritual. Ya no anda hablando neofitadas, no es indocto, no es inconstante, es erudito en la palabra o erudita. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, que esta palabra no esté adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Un tema para que usted salga hoy de la inmadurez. Porque si usted dice, llevo 4, 5 años y todavía no retengo ni la palabra, y todavía hago cosas del mundo, todavía no tengo esa capacidad de recibir y guardar, por ser tardos de oído, debiendo sellar una maestra, un maestro en la palabra de Dios para llevar el mensaje. Pero hoy voy a dejar la niñez, mi modo de pensar, y voy a tomar el alimento sólido para hablar con la sabiduría a los maduros y para que el inmaduro llegue a la madurez y se convierta y los perfeccionemos en la palabra de Dios, que para eso es que nos llama el Señor, como maestros, como pastores, a perfeccionar la iglesia de Cristo y llevarlos a la estatura de Jesucristo, en la unidad del Espíritu, de la fe, para que no caigamos en vientos de doctrina, en vientos de hombres que tienen la nueva revelación, la nueva prosperidad, y es pura falsedad. Para que recibamos con mansedumbre la leche espiritual no adulterada, que se llama la palabra de Dios, y podamos crecer para salvación todos los que estamos siguiendo el camino de la verdad. Que Dios me los bendiga en Cristo Jesús y que su Santo Espíritu les ayude a salir de la inmadurez y alcancen la madurez en Cristo Jesús. Amén y amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu les ayude y nos ayude a todos a salir de la inmadurez y podamos alcanzar la madurez y la estatura en Cristo Jesús por medio de la fe y el crecimiento cada día más en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Que llegue a las autoridades, que llegue al médico, que llegue al que está allí, al gentil, que llegue a la iglesia, que todos entendamos y que podamos crecer para que alcancemos la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo y que Dios me los bendiga y gracias por la atención prestada. Amén y amén.